La entrevista. Señores televidentes, qué placer saludarlos como siempre. En nombre de todo el equipo les saluda a un servidor, Giovanni Molina, para compartir toda esta hora con ustedes una entrevista más, una semana más, agradecido siempre del Omnipotente por permitirnos estar frente a las cámaras de Telesocopó y que ustedes estén allí siempre en sus hogares con nosotros. Gracias por la sintonía cada semana. Hoy la entrevista Entre Lenguaje es nuestra etiqueta por donde ustedes pueden interactuar a través del WhatsApp 0412-520-9934. Nuestras redes sociales, las reitero como cada semana, en Twitter e Instagram me pueden seguir como @laentrevistapisotv, nuestra página de Facebook o fanpage La Entrevista. También estamos en YouTube, La Entrevista. Todos los programas que acá hemos hecho los hemos subido a la red YouTube para que ustedes también puedan vernos en todo el globo terráqueo. Así que un placer hoy para nosotros compartir un tema bien importante de interés educativo, además que viene a llenarnos de algo bien significativo en el programa de hoy, porque es el lenguaje, la comunicación, lo bonito que es expresarse de manera eficaz. Y por supuesto vamos a hablar lo que es la gramática, la forma de hablar, de escribir con elocuencia, con una manera también, una forma para persuadir. ¿Cuántas personas pues no desean tener esta vocación, esta facilidad también que a través del tiempo se va adquiriendo? Así que para mí es un gusto presentar hoy el programa a nuestra invitada, la licenciada Rosalba Vivas Briceño. Ella es magíster en gerencia educativa y la tenemos acá al frente, una gran docente reconocida y que también ha estado durante años compenetrada con lo que es el lenguaje, la comunicación y cada día tratando de aprender más y de llevar ese mensaje a los que quizás están ávidos un poco de lo que es la comunicación. Bienvenida, licenciada, un placer tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Tu saludo. Gracias. Primero que todo, buenas noches, Socopó, buenas noches, el pueblo Antonio José de Sucre y todas las personas que en estos momentos nos están observando. Saludos a ti, Giovanni, saludo a la familia Martínez, una familia que tiene mucho que ver con la historia de mi vida, ¿sabes? Tiene mucho que ver porque de niña conozco al señor Pablo Martínez y a sus hijos, a Pablo Junior. Bueno, contentísima y para mí es el honor y el placer estar hoy aquí en nuestro canal. Así sentimos a la Telesocopó en toda su máxima expresión, esta televisora del pueblo. El privilegio y el placer es mío. Cuente con toda esta hora que vamos a estar acá placenteramente conversando de un tema bien importante y que te apasiona. Profesor, vamos a iniciar con lo que es el lenguaje, la comunicación. No sé si nos da un concepto allí a tu manera de pensarlo y describirlo a manera de sinopsis, en una conclusión allí, porque es tan amplio este tema que tenemos hoy durante toda esta hora. Bueno, antes de hablar de lenguaje, quiero decirle que hoy es 21 de junio. Ajá. Sí, hoy es el día, según la geografía, la historicidad, la astronomía, hoy es el día más largo con la noche más corta. Sí. Ocurre, hoy entra el solsticio de verano y también el 21 de diciembre que entra el solsticio de invierno. Entonces hoy es el día más largo y la noche más corta. Felicito hoy a todos los cancerianos que hoy les comienza su signo. Bueno, hablar de lenguaje, ¿qué podemos decir del lenguaje? Es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse. Es la facultad, el lenguaje es la forma, es como tú emites un mensaje, es como tú le quieres transmitir a la otra persona un sentimiento, un pensamiento, una idea. Y el lenguaje de por sí es universal. ¿Por qué es universal? Porque los gestos son universales. Si dibujamos, si mostramos un corazón, es una forma de comunicarnos que expresa amor. Si mostramos, si vamos en la vía, conduciendo, vamos allí en un carro y vemos allí un cubierto, los cubiertos que nosotros utilizamos para comer, sabemos que pronto está un restaurante. Si vemos la señalización de una bomba de gasolina o una estación de servicio, sabemos que dentro de poco vamos a llegar a eso. ¿Qué pasa? Que el lenguaje es la facultad única que tiene el ser humano para expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, como ya lo dije antes, y es una cuestión diferente cuando hablamos de lengua. Ajá. ¿Por qué? Porque la lengua es el conjunto de signos establecidos o el conjunto de códigos establecidos para nosotros articular el sonido, el hablar. La lengua es
cuando nosotros hacemos el concepto de lengua, es lo que otros le llaman el idioma. Somos hispanohablantes, hablamos español, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra lengua o la cultura que nosotros asumimos luego de nuestros aborígenes, ¿verdad? La lengua castellana. La lengua es el conjunto de signos o códigos establecidos en un país, en una región, para que todos hablemos, como decimos, hablamos en la misma lengua. Nosotros en Venezuela todos hablamos castellano. ¿Sí? Qué bueno que puntualices en este sentido, porque siempre se habla que del español, del castellano, realmente ¿cuál es el lenguaje que nos pertenece, o el idioma, mejor dicho? Nosotros hablamos castellano, Ajá. ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del español, hablamos también de una serie lingüística de la fonología, del sonido de la Z, de la C, como ellos la pronuncian, Ciencias, Venezuela, y nosotros no hablamos así porque nosotros adecuamos la lengua como tal al contexto venezolano, al estilo venezolano. Yo hablo venezolano, entonces nosotros hablamos castellano, ¿sí? Se dice comunidad hispana o hispanohablante porque el nombre de la lengua matriz como tal es español, ¿sí? De España. Nosotros por haber sido, digamos así, descubierto, no descubierto, nosotros ya estábamos, por haber sido visitados pues, por la colonia española, nosotros asumimos y adecuamos nuestra lengua a la lengua castellana. Y cada región como que se va familiarizando y va creando su propia idiosincrasia, pudiéramos decir el gentilicio, ¿no? Que el regionalismo que también conocemos de lo que tú hablas, ¿no? Es correcto y tiene mucho que ver con el dialecto, ese dialecto. Sí. Nosotros en las regiones del país adoptamos y adaptamos la lengua a alguna idiosincrasia, como lo acabas de decir, pero también a un conjunto de elementos, ¿verdad?, que son propios de esa región. Los maravinos o maracuchos, como le llamamos, tienen una forma propia de hablar el español o el castellano, pero ellos lo contextualizan de acuerdo a su ámbito geográfico. El llanero, como habla el llanero, es distinto, el caraqueño, el oriental, el andino. Entonces, es toda esta forma de cómo nosotros abordamos una lengua que es universal en el país. También sabemos que tenemos las lenguas indígenas. Hay más de 400 lenguas en Venezuela, de las lenguas indígenas. Sí, nosotros, inclusive cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, hicimos un abordaje sobre una lengua indígena muy conocida, pero también ha ido en proceso de extinción, porque ya su comunidad hablante no llegan a más de 400 usuarios. Es por allá en el estado Monagas. Entonces, es importante que nosotros como venezolanos sepamos, ¿verdad?, la diferencia entre lengua, lenguaje y habla. Y qué importante que usted lo resuma de esa forma, más clara imposible, profe, pero independientemente de que cada región tenga quizás sus propios modales. Los modismos. Sí, todo lo que tiene que ver, pero también hay unas reglas básicas que no se deben ir perdiendo. ¿Cree que se ha ido tergiversando, se ha ido perdiendo lo que es las reglas de oro también dentro de la ortografía, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros también hemos sido, en ese proceso de evolución de la lengua, hemos sido invadidos en el buen sentido de la palabra, por las lenguas extranjeras, por el anglosajón. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Entonces hemos ido, en cierta forma, enriqueciendo nuestra lengua castellana, pero también hemos ido dañando lo propio nuestro. No solamente en el hablado, en lo escrito. A veces queremos suprimir una letra, ¿verdad? Entonces cometemos errores ortográficos porque queremos suprimir por lo menos que es con la Q. El tema de abreviar. De abreviar, que es suprimir, quitar para hacer. Entonces lo cambiamos, la Q por la K. Profe, hay mucho tiempo para hablar de este tema. Me corresponde ya la publicidad en esta primera pausa. Al regreso le tenemos varias láminas o diapositivas en digital que quisiéramos ir interactuando con el televidente y explicando justamente los cambios, transformaciones, el por qué se escribe de tal forma. Esto lo vamos a conversar contigo. La profesora Rosalba Vivas Briceño continuará con nosotros en esta entrevista muy importante hoy. Entre lenguajes, nuestra etiqueta o hashtag, como le conocen ustedes también, para que interactúen por las redes sociales. Ya venimos, eso sí, compartiendo un cafecito que, por cierto, es muy propio también de tu familia, ¿no? Propatria. Así que le invito para que el mejor. Brindemos. Sabroso. Pausa. Ya venimos con la profesora Rosalba Vivas Briceño. La entrevista.
Bueno, aquí estamos ya de vuelta en esta conversación bien rica con el lenguaje, la comunicación, todo lo que tiene que ver la forma gramatical, la forma de expresar, la forma de escribir correctamente, de hablar. Nada fácil, profesora, porque esto, el caso del castellano, nuestra lengua propia, tiene muchos sinónimos. El tema de la sinonimia, esto prácticamente es lo que se habla de que es uno de los más difíciles para hablar. No sé si tú tienes también, o me das la opinión en este sentido. Sí, lo que pasa es que nosotros en nuestra lengua también le damos nombres a las cosas. Cada cosa tiene su nombre, pero nosotros le endosamos otros nombres. Y eso hace que se convierta inclusive en una barrera comunicacional con otras personas. Yo recuerdo una vez, y disculpa que voy a citar una cuestión que es propia en este momento. Una vez el presidente Chávez en sus tiempos dijo, váyanse al cipote. Es un término muy criollo, muy venezolano, no tiene, y si lo buscas en otro idioma no vas a conseguir la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros le damos nombres a cada cosa y lo adecuamos o lo contextualizamos, inclusive si estamos en un contexto con alumnos, ¿verdad? Nosotros utilizamos términos no tan literarios ni tan en un nivel coloquial. ¿Sabes que la lengua se da en niveles? El literario, ¿verdad? Ajá. El coloquial, el vulgar, pero también se da en el lenguaje técnico. Entonces uno adecúa la lengua de acuerdo al contexto y utiliza las palabras apropiadamente. ¿Para qué, Giovanni? Muy importante las personas que nos están escuchando. Nosotros cuando estamos comunicándonos, una de las funciones de la lengua y del lenguaje es la estética del lenguaje. Es decir, la belleza que nosotros le demos a las cosas, llamar a las cosas o llamar a los elementos por su nombre. Y pronunciar cada letra con su debida pronunciación. Por ejemplo, él dice, bueno, no salió apto en la prueba. Cuando nosotros decimos apto, el sonido P es labial, como la B, apto. ¿Ok? Se sobreentiende que apto es de aptitud, de capacidad, de habilidad. Y si decimos acto, el acto, el sonido con la C, indica que es de una actividad, de una actuación. Entonces, no hubo acto, es decir, no se llevó a cabo una actividad, un hecho que teníamos planificado. Entonces, la importancia de la pronunciación, más que correcta, la pronunciación debida, la pronunciación adecuada, sin caer en modismo, sin caer en redundancia o en extravagancia, ¿ok? Y una de las cosas también que tiene entre las funciones, que está la estética, la denotativa, la connotativa, cuando nosotros utilizamos la terminación dad, por ejemplo, venezolanidad, hay que darle el sonido de la D al final, amistad, responsabilidad, humildad, sinceridad, pasividad, agresividad, ¿ok? Ese sonido dad, perdón, al final, es lo que le da lo estético a la palabra y suena al oído como música. Y agradable además. Y es agradable, es como el nombre de uno. Cuando a ti te llaman por tu nombre y te dicen, por ejemplo, Giovanni. Y justamente ya que hablas de mi nombre, la mayoría de gente me dice Giovanni, pero mi nombre es con doble N, sería Giovanni. Giovanni, con sonido muy nasal, Giovanni. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, inclusive yo conozco un compañero que fue diputado, que él es Giovanni. Giovanni. Entonces la gente le dice Giovanni. Y le resta, porque tú cuando ves geografía, tú no dices geografía, tú dices geografía. Entonces, Giovanni, y así Giovanni. Por ahí hay una muy parecida en el yendo, ¿no? De ir. Del verbo ir. La mayoría de gente dice yendo. Son modismos que a veces las personas agarran como porque no están seguros de lo que van a pronunciar. Ocurre como cuando la gente dice, ¿cómo se dirá? Me trasnoché, no se dice me trasnoché, me trasnoché. Entonces a veces la gente dubita o duda de lo que va a decir y bueno, como le salió lo dijo. No es así. Nosotros tenemos que ser, que nosotros adecuamos y los venezolanos tenemos una particularidad única en el mundo, que nosotros le damos el nombre a las cosas como a nosotros se nos vino, ¿ok? Pero eso no significa que las cosas no tienen su nombre y que no hay una norma. Esto que está aquí, la gramática, ¿qué es la gramática? Es la ciencia que estudia todo lo referente a una lengua, que la norma. En eso tiene que ver con la morfología, la semántica, ¿verdad? Que es el significado de las palabras, la sintaxis, que es el ordenamiento lógico de las palabras en una oración, y ¿qué más?
la morfología, que son cada uno de los morfemas que comprenden o componen una palabra. Profe, aprovechando tu cita del presidente ya fallecido, de lo que tú hacías referencia, en la actualidad dentro de la política también se discute mucho esto, el tema del género. ¿Es válido? Eso se llama la perspectiva de género. En el caso de... Bueno, hay cosas, mira, hay estudiantes y estudiantas sería válido. válido. El término es estudiante. Y en el dado caso se si pluraliza. son féminas. No, se pluraliza porque es un término universal, o en otros términos le llamarían unisex. Se puede utilizar para femenino o masculino, pero hay palabras o hay sustantivos. Vamos a darle el caso nombre. de fiscala es válido. Hay sustantivos que se le puede aplicar la perspectiva de género. Es decir, si se refiere al femenino, utilizar la terminación del femenino. Si se refiere al masculino, al género masculino, utilizar la terminación del masculino. Pero hay que tener cuidado porque pudiéramos caer en extravagancias lingüísticas. Y es lo que nos hace inclusive con los niños. Con los niños cuando nosotros... ¿Y eso qué es? Porque si usted le dice a un niño la vaca, usted no dice el vaco, ¿verdad? Dice el toro. Exacto. El caballo, usted no dice la caballa. ¿Verdad que no? El femenino es la yegua. Sí. ¿Sí? Entonces, son nombres propios y adecuados al género. Sin embargo, hay algunos que son unisex, pudiéramos decirlo, ¿no? Hay algunos términos que sí, ¿Qué algunos casos, sustantivos. por ejemplo? Por ejemplo, estudiante, policía, tú no vas a decir policío. Policía es para si es femenino o si es masculino. ¿Qué lo determina? ¿Qué va a determinar el género? Lo va a determinar el artículo que lo acompaña. Si es un policía, tú dices un policía, el oyente sabe que se refiere a género masculino y que es uno solo. Y que es policía, no policía, Ajá, ¿no? no es policía, es como otros dicen, mi hija está estudiando medicina. Entonces, ¿será que dirán, ella va a graduar de médico? No, no es medicina, es medicina. O sea, la estética, que pronunciamos correctamente la palabra medicina, medicamento, no decimos medicamentos. Entonces, la importancia de la pronunciación correcta de las palabras. Profe, en este sentido, nuestra producción hemos creado algunas láminas para ir viendo en pantalla y que usted nos vaya explicando justamente algunas formas de escribir y qué connotación tienen a la hora de darle sentido, por supuesto. Vamos a ir con la primera lámina, si producción la tiene para con nosotros. Ya nos están preparando allí el material. Mientras tanto, pues yo voy por acá también a revisar los mensajitos que ya nos están llegando, por cierto. Recuerdo también las redes sociales en Twitter e Instagram como @laentrevistapisotv, @laentrevistapisotv en Twitter e Instagram, nuestra fanpage o página de Facebook, La Entrevista. Esas son nuestras redes sociales, además nuestra etiqueta. Pueden seguirnos como Entre Lenguaje. 0412-520-9934 es el contacto también para que ustedes escriban a través de WhatsApp, allí pueden hacer contacto con nosotros. Bueno, producción me dice si tenemos ya listo, vamos a la pausa, tenemos que hacer pausa, profe, eso sí, tomando... Es apasionante conversar este tema. Agua mineral Brisa de los Andes, vamos a brindar por la vida. Brindemos, por la porque salud, el agua es vida. Así es. Y si es de los Andes, salud. Estamos aquí en los Andes, ¿verdad que sí? Justamente. En la región andina de Barinas. Muy propio. Bueno, excelente, el agua es vida. Pausa y venimos con la profe Rosa Briceño. La entrevista. De regreso, amigos, compartiendo hoy Entre Lenguaje, hablando de comunicación, de lengua, de todo lo que tiene que ver la forma para hablar y escribir correctamente. Está con nosotros la profesora Rosalba Vivas Briceño, especialista además en gerencia educativa. Profe, jubilada ya de la educación. En proceso. En proceso. Sí, ya cumplí mis años de servicio, ya más bien estoy con unos años de más, pero como uno siempre es docente, no voy a dejar nunca de ser maestra. Y continúo, pero ya, o sea, ya mi tiempo de servicio ya lo cumplí, tengo más bien 2 años sobregirada. ¿Qué te apasiona más, la docencia o la política? La docencia. Sí. Sí. El trabajo docente es un trabajo de amor. Aunque la política es una ciencia, fíjate, la política es una ciencia apasionante, ¿sí? A mí me apasiona la política. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás con los niños, en los niños tú imprimes saberes, en los niños tú ves alegría, emoción, en ellos no hay avaricia, no hay maldad, no hay cizaña,
no hay, ¿cómo se llama? La zancadilla, en los niños no. Cosa que en la política pasa lamentablemente, sí, ¿no? porque muchos han utilizado la política, y lo digo con responsabilidad, no me incluyo allí, no tengo por qué incluirme, la han utilizado para unos fines posteriores, ¿sí? Para un enriquecimiento, para tener poder para pisotear, para tener poder para hacerse el valiente, ¿sí? Cuando su corazón es cobarde. Mientras que la educación es otra cosa. La educación es la formación, es fomentar valores, es hablar de amor, es imprimir saberes, es canalizar conocimiento, es compartir. Y mucha pasión y vocación. Y mucha pasión y vocación. Y yo una vez, cuando recién electa diputada, en el área de social, del departamento social del parlamentario, a mí se me preguntaba eso, que de todas las actividades o hechos que yo he pasado en mi vida, ¿cuál ha sido el que más me ha gustado? Yo dije el ser maestra, porque tú agarras la arcilla humana y la vas adecuando para una utilidad en el futuro de sí mismo, para que sean seres útiles a la patria y a sí mismo. Y los niños son lo más hermoso que una persona puede tener, lo digo con toda la responsabilidad, porque fueron muchos años, trabajé en todos los niveles, trabajé en primaria, trabajé como profesora de inglés, que fue donde más me destaqué al principio, y trabajé en el área de pregrado en la Universidad Bolivariana. Me sentí muy bien en todos los niveles, pero el área de la primaria para mí es apasionante. Para mí es apasionante ayudarle a canalizar los conocimientos de un niño, porque también de ellos se aprende mucho, pero se aprende con la inocencia que ellos transmiten al maestro. Y como buena profesora y de esa forma didáctica y mejor imposible que tú tienes, nos va a explicar las siguientes láminas que tenemos en el ámbito de lo que estamos conversando hoy entre lenguaje. Cuando producción quiera, colocamos en pantalla, ahí está la primera lámina. Explícanos las diferencias. Fíjate, ahí. La primera. La primera, ahí. Ajá. Cuando yo digo ahí, estoy señalando un objeto a un lugar a distancia de donde yo estoy. Ahí con H intermedia. Ahí está eso, ahí lo coloqué, ahí estaba, ahí lo vi. Ajá. Ahí estás tú, ahí mismo. Eso es un adverbio de lugar y indica un objeto con relación a otro, ahí. Cuando decimos ahí con H al comienzo, estamos hablando del verbo impersonal de existencia. Hay niños en la escuela, hay lluvias en Socopó, hay muchos colores hermosos en este espacio, hay docentes con vocación de servicio, hay frutas en la nevera. Indicamos existencia y se utiliza para el singular y para el plural. Hay tal cosa, ¿ok? ¿Y la tercera? Existencia. Y la tercera, ¡ay, me duele! ¡Ay, qué dolor! Es una exclamación, una interjección, ¿sí?, que exclama dolor, sorpresa, miedo. ¡Ay! ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay, ay, ay! Es una forma de nosotros denotar dolor, sorpresa. ¡Ay, llegaste! Entonces son tres vocablos con diferentes funciones y de por sí no se pronuncian igual. El primero se dice ahí, el segundo se dice ay, y el tercero ay, pero cuando tú lo usas tienes que utilizar los signos de exclamación. ¡Ay! Expresamos dolor, un sentimiento. Excelente. Vamos a la siguiente lámina, producción, para que nos expliques el haya de estas formas, como lo están, allí está descrito, profe. Haya, haya y allá. Haya con H es del verbo de existencia. A menos que haya clases, yo voy. Aunque hayan lluvia, igualito voy a estar presente. Del verbo haber, del que hablábamos hace rato, del verbo hay de existencia, haya de modo condicional. Aunque hayan problemas, presentemos la mejor cara. Haya de existencia. El segundo, del verbo hallar, de ubicar algo. Haya, por ejemplo, una aguja en un pajar. De hallar, de encontrar, de topar, de conseguir. Haya el mínimo común entre 10 y 20, por ejemplo, o el máximo común divisor. Hallar, buscar. Hallar es sinónimo de buscar. Y allá, que es el tercero justamente. El tercero es un adverbio de lugar. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, allá. Y tiene la tilde al final. Y tiene la tilde al final. Háblame de una vez, aprovechando sobre la marcha, tilde o acento, ¿cuál es lo correcto? Tilde. Tilde. Porque el acento lo tenemos, todas las palabras tienen una sílaba tónica, solo que llevan acento de acuerdo a las normas de la ortografía. Eso, por ejemplo, es una palabra aguda, tiene su tilde en la última sílaba.
¿ok? O el acento ortográfico. Pasamos a la siguiente para que producción, ahí está el vaya. Ajá. Vaya, la primera del verbo ir. Ajá. Vaya a la bodega. Vaya y cómprame esto. Vaya y dile a tu papá tal cosa. Vaya del verbo ir en modo imperativo, que indica orden o ruego. Vaya y hazme eso. Vaya del verbo ir. Vaya con elye. El segundo doble corresponde... ¿Elye o doble L? ¿Cómo también, es? de cualquiera, es válido, sí, ¿no? es válido, la Real Academia lo acepta de las dos maneras. Vaya con elye o doble L es de un aviso. Un aviso publicitario, una valla publicitaria, una valla que está hecha para donde decimos bienvenidos a Socopó, Cristo te ama, amar es vivir, vivir viviendo. Y ese valla que aparece al final es una fruta. Fruta. Ese poco es conocido, pero sí existe. Sí, pero sí existe, sí. Sí, pero son tres palabras distintas. Es importante decir algo, ¿no, profesor? Porque tú también eres docente. Ajá. Ese vaya, el primero, fíjate, una de las cosas que tenemos de la similitud o de la no similitud de una misma lengua, nosotros aquí en Venezuela decimos vaya, la primera, sí. Vaya. En Perú dirían vaya. 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 Pronuncian la Y de esa forma. Como una I, y entonces es la diferencia. Y en el vaya, en el segundo, nosotros diríamos vaya igualito. Ajá. Nosotros la Y y la L la pronunciamos igual, vaya. En Colombia dirían vaya. Vamos con la siguiente lámina, producción, para ver si le ganamos tiempo al tiempo. Yo sé que la profe, ahí está, el osea y ósea, ¿no? Ajá. Ósea, la primera, ósea, se refiere a hueso. Al cuerpo, justamente, a lo que es la parte de osteología, ¿no? Ajá, sí, ósea, de hueso, sí, de hueso, exacto. Para que lo entendamos. Y osea esto tiene un nombre gramatical, eso es una conjunción. Es como es decir. Ajá, es decir, para hacer una aclaratoria en función de algo. Se comete mucho este error. Sí. Pocas personas observo que escriben separados, generalmente sí. lo pegan, ¿no? Ajá, pero el de arriba es referente a inclusive uno dice la médula ósea. Ajá. ¿Ok? El sistema óseo, más que todo se utiliza en términos masculinos, óseo. Pero ósea se refiere a eso. Vamos con la siguiente, profe, para ir ganándole tiempo al tiempo. Ahí está el uso de la G y la J. Ajá. G, verbos terminados en igerar, gir, aligerar, coger y fingir. Fíjense que esa G nosotros en nuestra lengua castellana le damos un sonido cuando está así, es muy importante, bueno, no hay, pero sí lo voy a decir aquí. Ajá. La G con la E, gir, pero si la tenemos con la O y con la U y con la A, no tiene el mismo sonido de J, sino de una G, gar, gor, gur, ¿verdad que sí? Allí tiene el sonido de como si fuera J, palabras que terminan en aje, coraje, garaje y equipaje. ¿Qué pasa? Y esto hay que decirlo, allí cuando tú mencionas la G, si tuviéramos la G, si escribiéramos lingüista o escribiéramos pagüey, la G sonaría, o la U, mejor dicho, sonaría cuando nosotros le colocamos la diéresis, que allí no está ese ejemplo, pero tengo que decirlo, porque de repente no se me va a dar la diéresis de los dos punticos arriba de la U, Los dos punticos sobre ¿no? la U. ¿Para qué se van a colocar? Para que tenga sonido. Por ejemplo, para que la G suene con sonido de gegui, debe llevar la U. Ajá. ¿Verdad? Ahí suena con la I y con la E como sonido J, como si fuera coraje, lenguaje, igualito va a tener el mismo sonido, solo con la vocal E y con la I. Solo con esas vocales, ¿ok? Pero si hablamos de las vocales O, A, U, va a sonar diferente. Tengo que decir esto porque hay personas que escriben, por ejemplo, lingüista, y no le colocan el sonido a la U, y ahí parece que dijera linguista. Justamente, como si fuera, sí. Entonces es importante, a veces escribimos pagüey y no le colocamos la diéresis a la U. En la forma vocálica se entiende, pero en la forma escrita es distinto. Una de las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita. Con la J. Con la J, con la G. Vamos ahora con la J. Con la J. Ajá. Ok, el sonido J. Palabras que terminan en aje, palabras, pero no dice verbos, dice palabra. Fíjate bien, coraje, lenguaje, inclusive lenguaje, equipaje, pero allí hay lo que se está presentando allí es un ejemplo del sonido, sí. Solo del sonido, J o G, y ahí entra lo que es la ortografía en lo escrito.
porque en lo vocálico se pronuncia exactamente igual. Lenguaje, paraje, equipaje o gente. Gente, exacto. Se escribe con G, sí. pero paraje con J, pero se pronuncian igual. Ahí hay ahí es para diferenciar lo escrito de lo hablado. Este ejemplo, lo escrito del hablado, ¿cómo lo voy a escribir? Qué importante. Vamos, hay varias láminas, profe. Vamos con la siguiente producción. El hola de saludar y el hola de... Claro, claro. Ahí, y se pronuncia igual, porque para nosotros la H es muda. Hola es una expresión propia, una expresión propia que nosotros utilizamos cuando nos topamos, y digo nos topamos porque no lo andamos buscando, con otra persona, hola. Y la otra es la ola del mar, las olas en plural, la ola del vino una ola y se lo llevó. Hay quienes dicen, pero es que la H es muda. No, pero igualito se necesita. Se necesita. Sí, es como un carro, tú no necesitas el ruido, pero si no tiene ruido está apagado. Así es, profe. Vamos con la siguiente lámina, muchachos. A ver si la tenemos. Nos corresponde luego de la pausa, tenemos el siguiente material, profe. Bueno, qué importante que nos explique de esa forma, ¿no? Eso es lo que usted también aprendió justamente dentro de la educación, la manera pedagógica, que es esencial también en el docente. Claro. Y es importante un elemento, profesor Giovanni. Nosotros cuando estamos enseñándoles a los niños el abecedario, inclusive el abecedario está compuesto por dos tipos de letras. Las vocales, que tienen sonido propio y que pueden ser sílabas. Una vocal puede convertirse en una sílaba, porque tiene sonido propio A, E, I, O, U, y que dentro de esas 5 vocales hay unas que son débiles y unas que son fuertes. ¿Cuáles son las vocales débiles? La I y la U. Tú no puedes pronunciar la I de manera prolongada en grito, porque es débil, porque el aparato fonador también tiene una limitante. Ni puedes pronunciar la U en grito. Por eso, porque por la doble articulación del sonido, la glotis y la epiglotis tienen un espacio de expansión, ¿sí? Si así le llamamos de manera de terreno. Pero cuando se articula el sonido para esas dos vocales, se siente la debilidad en el aparato fonador, mientras que la A, E, O son fuertes, ¿ok? Entonces, vocales, esas 5, y las demás se les llaman consonantes. A veces uno le pregunta una consonante de tal y la gente no sabe ubicar qué es una consonante. Son todas las letras del abecedario que no sean A, E, I, O, U. Reglas básicas, pero que se suelen olvidar, ¿no? Y que nos enseñaron desde muy corta edad. Claro, y que también es importante, a la gente a veces le cuesta cuando está escribiendo, porque uno hablando uno lo dice, ¿verdad? Sí. Pero el detalle está cuando vamos a plasmar en el gráfico. Hay quienes hablan muy bien, pero escriben muy mal. Ajá. Me lo vas a responder al regreso, porque tenemos publicidad ya prácticamente sobre la hora. Ya venimos con la profesora Rosalba Vivas, así se pronuncia, ¿no? Vivas. Briceño. Ella es docente reconocida y además magíster en gerencia educativa. Está conversando con nosotros hoy sobre el lenguaje y la educación, todo lo que tiene que ver con estos temas que justamente llegan mucho también a nuestros televidentes porque enseñan, esa es la manera también de nosotros hacer acá televisión. Ya venimos con más de la entrevista. La entrevista. De vuelta, amigos, conversando entre lenguaje, está con nosotros la profesora Rosalba Vivas Briceño. Profe, antes de continuar con las diapositivas que tenemos allí explicando muy minuciosamente sobre todo lo que tiene que ver el lenguaje y la comunicación, el tema de lo que yo estoy tratando aquí de hacer, la muletilla, los comodines. O sea, unos comodines que se agarran uno muchas veces sirven, ¿son ventajosos para un comunicador? No, no tiene ninguna ventaja. Los comodines hay que saberlos utilizar o hay que saberlos emplear de acuerdo a la necesidad que tiene el emisor de transmitir un mensaje. Pero es difícil que no los tenga un orador, claro, por ejemplo, es difícil. ¿no? Lo que pasa es que también las muletillas o los comodines que se utilizan, a veces porque el moderador, la persona que está emitiendo el mensaje, no tiene a su mano lo necesario, las palabras necesarias para transmitir el mensaje. Bien sea por olvido, porque no planificó lo que necesitaba transmitir, o sencillamente porque no está claro con el tema que va a transmitir. Pero hay quienes saben mucho de un tema y a la hora de expresarlo, nada más con entregarles un micrófono, allí también se involucra el miedo escénico. ¿Qué ocurre? Seguramente, ¿no? Eso es un elemento, eso se convierte en una barrera comunicacional, el temor escénico, el temor cuando tú vas a transmitir un mensaje y uno dice se me olvidó todo.
Me olvidó todo. Por ejemplo, un tips para eliminar muletillas, el E, el A, el este. Ese es el más utilizado. Sí, este es, pero aparte de ser el más utilizado, es el más incómodo. Sí. El que al oyente. El que menos agrada. El que menos agrada, el más desagradable, sí. Vamos a llamarlo así. El más desagradable. Porque tú te quedas con la conjunción y no es tan desagradable, no es estético, pero tampoco es desagradable. Pero si tú te quedas y sigues con esa repetición, con esa muletilla, el oyente pierde el interés en el programa que está escuchando o en el tema que está pensando o viendo, detallando. Vamos a proseguir con las diapositivas, producción, vamos con la siguiente y vamos rápidamente a explicar. Íbamos, ¿cuál es la correcta? Íbamos, con M. Todas las palabras, los verbos, cuando hablamos en término pretérito, íbamos, veníamos, traíamos, decíamos, queríamos. Ajá. Debe terminar en mos. Muy bien. Nunca en nos. Vamos con la siguiente, profe, para aprovechar el tiempo al máximo. Producción, ahí está el hacer y el hacer separado, los ejemplos. Hacer es del verbo hacer algo, realizar algo, ejecutar algo. Te colocamos como un ejemplo, Rosalba va a ser mamá. No. No va a ser mamá. Rosalba va a hacer sus maletas. Cuando uno dice voy a hacer las maletas ya están hechas, pero uno dice así, voy a prepararla, voy a hacer comida. Y el segundo, ahí dice, es del verbo ser. Mi tía va a hacer una fortuna. Ese sí es correcto porque la va a macerar, o la va a amasar, la va a preparar, una fortuna. Ok, el segundo es de hacer. Del verbo hacer, de realizar. Y el primero es del ser. O sea, hacer con H es del verbo realizar, de ejecutar algo. Y ser es del verbo ser. O sea, el primer ejemplo. A ser mamá. El primero te refieres al ser, ¿no? A hechura. Al segundo. Que por cierto hay un mensaje. No, hacer, el primero que está con H es de hechura, de hacer algo. Exacto, pero el primer ejemplo me refiero. Ok. Rosalba va a ser mamá. Ese está correcto. Y te metimos a ti allí, pero no sé, es un mensaje también subliminal. Está ¿no? bien, pudiera ser. Dicen que pone, ¿cómo es? Gallina sin gallo. El mensaje subliminal, ya que corresponde, que para bien significa. Es correcto, no, es correcto. ¿Sí? Va a ser mamá. Mi tía va a hacer una fortuna. En ese caso el hacer es de construir, de realizar, de ejecutar algo. Vamos con la siguiente, producción, cuando quieran. Ahí está además pegado y además separado. Además como un adverbio de añadir algo. Además de harina y azúcar, ¿qué más le coloca? ¿Qué más? Y el segundo es de más, otros que se sumen. De más personas, de más de otros. Muy bien, profe. El siguiente, lámina, coser. Coser el de arriba es de costura. Exactamente. Ella va a coser un vestido y coser el de abajo es de cocción, de cocinar. De cocinar pollo, por ejemplo. Vamos con el siguiente. Siguiente diapositiva, vamos a comer niños. Mire la diferencia de los signos de puntuación, o mejor dicho, voy a decirle algo para que la gente lo entienda. A mí me apasiona muchísimo eso. Una vez un rey tenía cautivo a unos prisioneros, ya quedaba uno solo, y llegó su secretaria y le dijo, señor rey, ¿qué vamos a hacer con el prisionero de guerra que nos queda allí? Y el rey le dijo, anote allí, matarlo no, perdonarlo. Vas a colocar los signos donde corresponden. Y la secretaria dudó y escribió matarlo, no perdonarlo. Entonces le cambió el resultado. La connotación. Sí, todo. Era matarlo no lo mataran, que lo perdonaran. Y con la ubicación de la coma, la importancia de una coma, vamos a comer, niños. El vocativo. Estás llamando a los niños a comer, ajá, ¿no? Vamos a comer, niños. Es decir, que un signo puede salvar vidas. Claro. O la puede. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ajá. Tubo de. Y el tubo con B. Por cierto, explícame. B labial, la bidental, V. La bidental, la bidental, porque cuando dice dental es de diente. La fulana V de vaca. La V. Esa es la Cuando bidental. decimos la bidental, nosotros colocamos el labio inferior haciendo contacto con los dientes superiores. La bidental como vivas, vivir, Venezuela. Diferencia entre estos dos tubos. Tubo de arriba es un tubo metálico. Justamente. Y tubo de abajo es del verbo tener. Ella tuvo un varón. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otra diapositiva por allí.
Si no ves la diferencia, te lo explico otra vez. Más claro no canta. ¿Ves el de arriba con ese? ¿Ves? Eso, hay un error muy grande en ese uso. ¿Ves? Es del verbo ver. ¿Ves cómo te lo dije? ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Y el de abajo era una vez, érase una vez, o 2 veces, o 3 veces, de una época. ¿Ves? Te lo explico otra vez. Te lo dije 10 veces cuando lo pluralizamos. Importante decir, cuando nosotros pluralizamos la palabra de ves con Z, la llevamos con C. Eso es importante decirlo. Muy bien, profe. Creo que se nos terminaron las diapositivas, ¿verdad, profe? Rapidito por acá porque nos quedan poco tiempo. Acá tengo algunos tips que usted me va a decir los que son bien, los que son aceptados. Por ejemplo, me di de cuenta. Incorrecto. Incorrecto, es me di cuenta. Ahí hay un dequeísmo o un deísmo en me di de cuenta, el uso indebido del de. Por ejemplo, habían un millón de personas, o es había un millón, había. ¿Por qué la N no? Porque es un verbo que se expresa en singular y en plural, igualito que cuando tú dices hubo o hubieron, es hubo. Es para hubo. singular, hubo mucha gente. Pero el hubieron, creo que en una... El hubieron es correcto utilizarlo cuando vas a emplear una oración en un tiempo perfecto. Por ejemplo, hubieron dejado la llave donde el vecino. Cuando después del verbo haber, tú utilizas otro verbo. Por ejemplo, yo le puedo decir a los muchachos, hubieron haberme... avisado. O avisado que hubo cadena nacional, por ejemplo. Hubieron haberme informado. Informado. Exactamente. Ahí es válido, como ¿no? verbo introductorio de otro verbo. En infinitivo, o sea, con la terminación ar, er, ir, o en participio pasado. Muy bien. Hubieron dejado esto. Glosario, por ejemplo, pizza o pizza. Doble si nosotros Z, decimos, ¿no? Pizza, es como si tuviera una X intermedia entre... Sí. ¿Cuál es lo debería correcto? ser pizza, pero nosotros decimos pizza. Es pizza. Retroalimentar o realimentar, o ambos. Dos. Ambos son válidos. Algotros u otros. Otros. Ese algotros no existe. Saludes, dámele saludes a la familia. Saludos. La risa incluso, la escriben por los teléfonos móviles, jeje, ja, ja, ja. Claro, hay gente que sería jejeje. Cada quien lo adecua a lo que te estoy diciendo del venezolanismo. Así es. Y por cierto, el uso de los teléfonos, el resumen, la abreviatura, ¿esto ha servido para bien o para mal? ¿Qué ocurre cuando tú abrevias? Cortas palabras y puedes sumar otras cosas que tú quieras decir. Pero cuando tú cortas, tú puedes suprimir. Por ejemplo, del que enunciativo. Ella dijo que tal cosa. Suprime las vocales, la U y la E. Somos o semos. Estamos despidiendo. Ahora voy. Ese ahora es en el momento. En el momento. Y muchas veces lo interpretamos a futuro. Claro, porque siempre nos enseñaron con eso, pero ahora es en este momento. ¿Es la calor o el calor? El calor. El calor. Profe, hay muchas por descifrar, pero sería apasionante que diéramos un día de ¿cómo se llama? Un día de, siquiera un par de horas, sin, ¿cómo se llama? Sin espacios comerciales. Ininterrumpidas. Ininterrumpidas, sí, para que pudiéramos enseñar y transmitir mucho enriquecimiento lingüístico a nuestra gente. Que la gente sepa si su nombre es grave, agudo o esdrújulo. Muchísimas gracias, profesora Rosalba Vivas Briceño. Nos quedó mucha tela que cortar. Un servidor, el bacanísimo Giovanni Molina, se despide en nombre de todo el equipo. Gracias a Quinta Chelemar, a la gente que nos maquilla, por supuesto, en el canal y toda la producción. Sigan con Telesocopó. La entrevista.